Salamanca, bienvenidos a la capacitación del primer respondiente Gente que Ayuda, organizada por la Secretaría de Salud, el Cuerpo Oficial de Bomberos y el Instituto Distrital de Riesgos y Cambio Climático, IDIGER, de la Alcaldía Mayor de Bogotá. El primer respondiente es la persona que en caso de una emergencia o de desastre y con un conocimiento básico se protege a sí misma y ayuda a las demás personas afectadas cuando lo necesitan. Colabora con las entidades de respuesta, suministrando información adecuada y concreta sobre lo ocurrido o lo que eventualmente podría ocurrir. En estos eventos, las primeras personas que responden son personas del común, como usted o como yo, vecinos, conductores, estudiantes e incluso desconocidos, que de manera voluntaria y solidaria ayudan. Por este motivo, es fundamental para todas las ciudades que todos sus ciudadanos sepan qué hacer en estos casos, ya que se generan eventos, daños y crisis sociales y constituyen el foco esencial de las emergencias. Es allí donde resulta fundamental la ayuda del primer respondiente. También debemos saber que una emergencia puede presentarse en cualquier lugar, a cualquier hora del día, solos o acompañados. Por eso es fundamental tener la confianza de que siempre habrá un primer respondiente ayudando a las personas que usted más quiere. La ciudad cuenta con el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático, el marco de actuación mediante el cual se organiza toda la atención y se ejecutan 17 servicios de respuesta que se le brindan a los afectados en caso de algún evento, como por ejemplo extinción de incendios, salud, agua potable, evacuación, reencuentro familiar, búsqueda y rescate. El desempeño básico del primer respondiente corresponde a 5 acciones claves, que son: clave 1, observe el lugar antes de tomar cualquier decisión. Mire para todos lados, al frente, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Tenga presente las personas que están a su alrededor. Clave 2. Ubíquese en un lugar seguro si se encuentra en la zona de la emergencia. Oriente a las demás personas para que también lo hagan. Revise que no haya objetos o estructuras, cables, sustancias que puedan generar daño. Clave 3. Evalúe la situación de la manera más rápida posible. Capture la mayor cantidad de información sobre lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿En dónde? ¿Cuál es la dirección? ¿Qué punto de referencia existe? ¿Hay personas afectadas? ¿Cuántas son? ¿Cómo son? ¿Qué más podría pasar? ¿Qué tan grande es la zona afectada? Clave 4. Llame al número único de emergencias 123. Marque desde cualquier teléfono, incluso desde su celular. Esta llamada es gratis. Clave 5. Informe al personal de respuesta a emergencia tan pronto como pueda. Recuerde que cada minuto cuenta. Y estas son las 5 claves del primer respondiente. Observe, ubíquese en un lugar seguro, evalúe la situación, llame al 123, informe al personal de emergencias. Bueno, a continuación quiero hablarles sobre qué se debe hacer en caso de un incendio, cómo y cuándo usar el extintor y sobre las recomendaciones esenciales. Es importante saber que en la ciudad se presentan entre 750 a 800 incendios por año. Por esto es indispensable saber cómo actuar si se presenta esta situación. Lo primero que debemos saber es sobre qué tipo de extintor existe y sobre todo cómo se usan. Está el tipo A. Este extintor está cargado con agua a presión, espuma o polvo químico seco.
y se utiliza para apagar papel, madera o trapos. También el tipo B, cargado con espuma, polvo químico seco o dióxido de carbono, y sirve para apagar gasolina, pintura o tiner. El tipo C está cargado con dióxido de carbono, polvo químico seco, y sirve para apagar equipos eléctricos conectados. Se distinguen porque tienen una especie de trompeta. Tipo A, B, C o multipropósito están cargados con polvo químico seco que sirve para casi todo tipo de incendio. Los extintores más comunes son estos, tipo A, B, C, que son de 12 libras y se descargan en 25 segundos. Entonces, ya familiarizándonos con los extintores, debemos saber cómo utilizarlos. Primero, debemos mantener la calma. Segundo, debemos identificar qué se está quemando. Activar la alarma para iniciar la evacuación y pedir ayuda al 123. Cuando el incendio ya está empezando, lo que debemos hacer es tomar el extintor usando la manija de transporte, asegurándose de que sea el tipo de extintor adecuado para apagar el tipo de fuego. Revisar que el manómetro marque en verde, así sabemos que el extintor está cargado. Si el extintor es de polvo químico, debemos voltearlo para mover el material y facilitar la salida. Retirando el pasador, alando el anillo cuando ya esté en el lugar de cerca del fuego. Haga un disparo para verificar que sirva. Nunca hacia usted. Debemos ubicarnos a 3 metros de distancia. Nunca contra el viento para evitar que la llama nos queme. Se debe sostener firme el extintor y realizar la descarga. Con la mano apuntar la boquilla hacia la base del fuego. Debemos hacer barridos horizontales. Si no se logra apagar, se debe de evacuar. Salga sin darle la espalda al fuego. Se recomienda salir gateando, ya que en las partes más bajas del lugar hay aire más limpio y podría ver mejor. En caso de que su ropa se queme, cúbrase el rostro, tírese al suelo y póngase a rodar hasta que sofocar el fuego mientras llega la ayuda. Finalmente, estas son las recomendaciones generales para prevenir y apagar incendios. Evite colocar aparatos en una misma toma. Separe combustibles de fuentes de calor. Mantenga libre las rejillas de ventilación. Evite fumar cuando manipule líquidos inflamables. No deje ollas en el fuego sin vigilancia. Identifique siempre las salidas de emergencia. Siguiendo con nuestra capacitación, quiero hablarles sobre 2 situaciones de urgencia muy críticas, en donde la rapidez de nuestro primer respondiente puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Hablo sobre un paro cardiorrespiratorio y un atoramiento. Durante un paro cardiorrespiratorio, el corazón deja de latir y la persona deja de respirar. Las causas son diversas, como por ejemplo, infartos, trombosis, golpes fuertes, hemorragias, descarga eléctrica, ahogamiento o esfuerzo físico extremo. Cuando esto ocurre, deja de llegar oxígeno al cerebro, al corazón, a los pulmones y al cuerpo en general.
Por cada minuto que esto pase sin que la persona reciba oxígeno, se puede presentar daños cerebrales irreversibles. Al presentarse esta situación, comúnmente la persona cae al suelo y sus síntomas son que la persona no se mueve, no respira. En este caso debemos llamar al número único de emergencias 123 y pedir ayuda. Mientras la ayuda llega, debemos iniciar de inmediato la maniobra de reanimación cardiopulmonar conocida como RCP, hecha con las manos. La función es reactivar el corazón. A continuación, les explico cómo se debe realizar esta maniobra. Primero, ubique la persona boca arriba sobre una superficie dura. Ponga una mano sobre la otra y entrecruce los dedos. Coloque el talón de la mano en la mitad del pecho, a la altura de los pezones, sobre el hueso esternón. Presione hacia abajo sin doblar los codos a una profundidad de aproximadamente 5 centímetros. Nunca utilice el pie o los codos para realizar esta actividad. Realice el movimiento de compresión mínimo 2 veces por segundo, 120 veces por minuto. Por ningún motivo se debe interrumpir la maniobra por un tiempo mayor a 10 segundos. Si se cansa, pida ayuda para que alguien lo reemplace. Si la persona no reacciona, continúe las veces que sea necesario hasta que la persona se recupere, llegue ayuda, usted se canse o sea peligroso seguir allí. Es importante cuando llegue la ayuda brindar toda la información de lo ocurrido y cuánto tiempo ha transcurrido. La siguiente emergencia también es muy común, es el atoramiento y puede presentarse con alimentos, juguetes u otros objetos, provocando asfixia u la muerte, si no se actúa de inmediato. Cuando se presenta esta situación, lo primero que debemos hacer es observar el comportamiento de la persona afectada. Se coge la garganta, se aprieta la garganta, tiene expresión de desespero en su rostro, no puede respirar o no puede hablar. Lo que debemos hacer es tranquilizar a la persona, decirle que le vamos a ayudar. Pídale varias veces que tosa muy fuerte. No intente sacar el cuerpo extraño, ni provoque vómito, porque se aumenta el riesgo de que lo que está atorado pase de la garganta a los bronquios y se complique la situación. No le dé nada de beber y si la persona definitivamente no puede toser ni respirar y está consciente, se debe realizar la maniobra de Helmich. Esta maniobra son los siguientes, los pasos que debemos realizar. Primero debemos ubicarnos detrás de la persona. Segundo, separarle las piernas de la manera que podamos sostener a la persona. Tercero, debemos abrazarla por la cintura. Cuarto, debemos empuñar una mano asegurándonos que el dedo pulgar quede sobre el abdomen de la persona atorada, entre el ombligo y el esternón. Quinto, envolver el puño con la otra mano, presionando rápidamente y fuerte hacia adentro y hacia arriba como si quisiéramos levantar a la persona. Repetir esta maniobra hasta que el objeto sea expulsado. Si la persona no reacciona, debemos llamar al 123 y iniciar la maniobra de RCP con las manos hasta que la ayuda llegue.
Queridos compañeros, ya finalizando nuestra capacitación, quiero hablarles sobre la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud, que establece la historia clínica como una reserva legal del trabajador. Por lo tanto, no se le puede obligar a presentarla y para conocerla se debe pedir su autorización. Esta es una situación que viven algunos trabajadores que se ven presionados por la disposición normativa de la empresa, las cuales piden las historias clínicas para tramitar incapacidades médicas y así obtener el reconocimiento económico de las mismas. La historia clínica es un documento personal y privado amparado normativamente por las leyes 594 de 2000, 23 de 1981, 437 de 2011 y 23 de 1981. En el artículo 34 de esta última ley se define que el historial clínico es el registro de las condiciones de salud del paciente y como documento privado sometido a reserva solo puede ser conocido por terceros con autorización del paciente. De acuerdo con la normativa, el acceso a esa información está permitido para el usuario, el equipo de salud y las autoridades judiciales y de salud. En la legislación no están contemplados ni el empleador ni el personal administrativo de las EPS o IPS. Para Diana Garcés, directora general de Psicotec Colombia, no es obligatorio presentar la historia clínica, pero sí contar al médico que realiza el examen de ingreso la información clínica más relevante. En estos casos, si un trabajador siente que ha sido vulnerado su derecho a la intimidad, puede presentar su queja ante el Comité de Convivencia de la empresa o el Ministerio de Protección Social, que se encargará de hacer seguimiento y auditoría. Al respecto, Diana Chávez, vicepresidenta de Recursos Humanos en Ariana Holdings Group, explica que de forma indebida, actualmente el procedimiento para el recobro ante algunas EPS de las incapacidades que los empleados tienen por más de 3 días, maternidad y paternidad, piden copia de esa historia clínica como un documento necesario para realizar la solicitud. Se exige además que este trámite sea realizado directamente por la empresa y no por el empleado. Por esta razón, los empleadores suelen solicitar este documento. Esta solicitud es a todas luces indebida e ilegal, pues de acuerdo con el decreto Ley 19 de 2012, es el empleador quien debe gestionar directamente a la EPS lo necesario para realizar el trámite, aseguró la doctora Chávez. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Benito. Bienvenidos a la capacitación del Botiquín de Primeros Auxilios. De acuerdo a la resolución 0705 del 2007, en el artículo primero habla de la obligatoriedad del uso de los elementos del primeros auxilios del botiquín. Todo establecimiento comercial deberá contar con un botiquín de primeros auxilios con el fin de atender las emergencias que se presenten en las instalaciones. En el artículo 2 habla del tipo y contenido del botiquín. Tipos de botiquín, tipo A, tipo B y tipo C. En el tipo A debe contener gasas, alcohol, inmovilizadores, termómetros y apósitos. En el tipo B debe contener inmovilizadores o férulas, tabla espinal, alcohol, vasos desechables, termómetros, máscara RCP y tensiómetro. En el tipo C debe contener gasas, linterna, termómetro, mascarilla RCP, inmovilizadores. En el artículo 3 habla de la ubicación del botiquín. Depende del área del establecimiento y este debe estar señalizado.
Se hace necesario que los botiquines cuenten con los elementos adecuados y fácil acceso y el transporte como maletín o similar. El botiquín debe contener los elementos adecuados para prestar los primeros auxilios en caso de presentarse una emergencia o para tratar dolencias comunes. Recomendaciones. La persona que use debe estar capacitada para el buen uso de los primeros auxilios. Se debe hacer una inspección mensual para validar los elementos que contiene, verificar fechas de vencimiento, no almacenar medicamentos especializados como analgésicos, antibióticos. Deben ser prescritos por un médico, debe incluir manual de primeros auxilios, de buen uso y recomendaciones. El botiquín no es solo para cumplir una norma, se debe tener uno en casa en el momento de viajar o en el auto. Debemos, antes de atender una emergencia, utilizar los elementos de bioseguridad como guantes, tapabocas y mascarillas RCP para evitar el contacto directo con el paciente. Algunos elementos de botiquín podemos evidenciar como el algodón, inmovilizadores, tapabocas, bajalenguas, curas, cintas micropor, alcohol o gel, agua, vendas elásticas, tijeras y gases. Muchas gracias. Todo centro de trabajo debe contar con un botiquín suficientemente dotado. Los brigadistas deben verificar que cuentan con los elementos necesarios para atender una emergencia, como gasas estériles, esparadrapo, solución salina, vendas elásticas y de algodón de diferentes tamaños, iodopovina o isodine, bajalenguas, guantes de látex, alcohol y un termómetro. Una linterna y pilas pueden ser de gran utilidad. En el plan de mantenimiento se debe incluir inspecciones periódicas a los botiquines para revisar que los insumos del botiquín no se encuentren vencidos y reponer los que se encuentren agotados. Se debe contar con al menos un botiquín portátil, porque en el caso de una emergencia, los brigadistas deben poder trasladar el botiquín fácilmente. No olvide, el botiquín debe encontrarse señalizado. Tanto dentro como fuera del hogar, es importante contar con un botiquín completo para brindar primeros auxilios cuando resulte necesario. El botiquín tiene que ser ubicado en un lugar accesible, conocido por todos, y debe controlarse el buen estado de los elementos periódicamente. Se recomienda que sea transportable, ya que debe poder llevarse donde sea útil. Los elementos básicos para armar un botiquín son jabón neutro para higienizar heridas, alcohol en gel para desinfección rápida de las manos, termómetro para medir la temperatura corporal, guantes descartables de látex esterilizados para no contaminar heridas y para seguridad de la persona que asiste al accidentado, apósitos o banditas para cerrar pequeños cortes o heridas en la piel, algodón para contener hemorragias, gasas esterilizadas y vendas para limpiar heridas y detener hemorragias, antisépticos como yodo y agua oxigenada para limpiar las heridas, tijera para cortar gasas, vendas o la ropa del accidentado, cinta adhesiva hipoalergénica para fijar gasas o vendajes. El botiquín también puede incluir los medicamentos utilizados habitualmente y que hayan sido recetados por el médico. Es importante incorporar en el botiquín un listado de teléfonos útiles. Para tu tranquilidad, Prevención Salud ofrece un servicio de emergencia a las 24 horas los 365 días del año. Prevención Salud. El bienestar se elige. Bueno, queridos compañeros, ya finalizando nuestra capacitación, quiero hablarles